Listo, doctor. Ya puede iniciar. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es una función candidata de Lyapunov. Como su nombre lo dice, candidata, ¿verdad? Quiere decir que pues no es todavía hasta que se confirme que eso no es. Vean, lo que definimos fueron funciones definidas positivas, no funciones de Lyapunov, ¿sí? Porque una función definida positiva, pues simplemente con que sea positiva en cualquier punto excepto en cero, es positiva, pero no necesariamente eso es una función de Lyapunov. Una función, candidata de Lyapunov, aquí tenemos la definición, es una función definida positiva localmente, ¿sí? Puede ser de manera local o puede ser de manera global, pero en el sentido más estricto, pues de manera local podría ser, ¿sí? ¿Qué significa de manera local? Que es definida positiva para un conjunto del espacio de estados, ¿sí? Este conjunto del espacio de estados le vamos a llamar U, y aquí dice que es positiva para cualquier valor de X, excepto, ¿sí? En el origen, porque en el origen vale 0. ¿Cómo se define este universo de valores de X? Eso pues es dependiendo del sistema y del sistema dinámico. Si es un sistema dinámico de tipo académico, pues quizá no nos interese tanto los valores. Tendríamos que determinar en qué valores es definida positiva y para cuáles no, pero lo importante es tener en mente que no necesariamente en todo el universo tendría que ser definida positiva cuando se trata de un sistema real. Ejemplo, si vamos a trabajar con un intercambiador de calor, donde las temperaturas de los líquidos dentro del cambiador de calor pueden variar desde la temperatura ambiente hasta un máximo del punto de ebullición del agua, pues vamos a suponer que el rango de temperaturas podría ser entre, ¿qué les gusta? 5 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. ¿Sí ven? Entonces, si T1 y T2 fueran temperaturas, los estados, ese sería nuestro universo de valores, entre 5 y 98, por ejemplo, ¿sí? No vamos a tomar valores negativos. Aunque en ese sentido, pues dirían, oiga, pero ese rango de valores no toma valores, el valor 00, ¿verdad? Pero bueno, el valor 00 en realidad se refiere al origen del sistema, en este caso el punto de equilibrio. Recuerden que a través de un cambio de coordenadas, un punto de equilibrio lo podemos llevar al origen. De hecho, cuando nosotros linealizamos un sistema no lineal en un punto de equilibrio que no sea el origen, ¿sí? Cuando nosotros lo linealizamos, entonces ese sistema lineal, el origen ahora es el punto de equilibrio del sistema original. Seguramente este concepto ya lo vieron en sistemas lineales o cuando vieron la etapa de linealización. Que no nos preocupe esto, ahorita lo que vamos a trabajar nada más es un poquito de manera más abstracta en lo que se refiere a las funciones candidata de Lyapunov. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces, observen la definición de la función candidata de Lyapunov y es muy similar a la que definimos para una función definida positiva, solamente que estamos trabajando en un dominio del espacio de estados, ¿sí? Y este dominio lo vamos a llamar como el conjunto U. Ahora vean el principio, ¿sí? El principio del teorema. El principio del teorema dice lo siguiente: un sistema, cualquiera, ¿verdad?, es estable si su energía total es continuamente decreciente hasta que alcanza un estado de equilibrio. Este concepto lo podemos imaginar, por ejemplo, en un péndulo, ¿sí? En un péndulo, cuando lo ponemos a oscilar, ¿sí?, va a estar oscilando hasta que se detiene, porque a causa de la fricción, ya sea del viento o del pivote, va a llegar un momento en que se detenga. Ese sistema es estable porque si no estamos aplicando ninguna señal de control, el sistema va a llegar a un equilibrio. En este caso, el equilibrio es el origen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un auto. Ustedes van en un auto, de repente apagan el motor por inercia, ¿sí? Es decir, suspenden la señal de control, por inercia el auto se va a detener. Es un sistema estable también, ¿sí? A menos que ustedes apliquen una señal de control, por ejemplo, pisan el acelerador a fondo, o en mi Stratos, ¿no? Yo agarro y piso mi acelerador a fondo en la autopista y pues llego hasta 60 kilómetros por hora, rapidísimo.
Entonces, pero tarde o temprano voy a llegar a un equilibrio, ¿sí? Al momento que ustedes aplican una señal de control, voy a llegar a un equilibrio. Bueno, entonces, este concepto de Lyapunov es, vamos a suponer que tenemos un sistema sin que estemos aplicando energía externa, es decir, sin señal de control. En cualquier condición inicial que tengamos nuestro sistema y lo echamos a andar, por ejemplo, un péndulo que lo ponemos a oscilar a partir de 45 grados y lo soltamos, el péndulo con el paso del tiempo va a ir perdiendo energía, ¿sí? Entonces pierde energía y llega a un punto de equilibrio, y entonces quiere decir que el sistema es estable. Ese más o menos es la idea del principio de lo que es la función de Lyapunov. Repetimos entonces, un sistema es estable si su energía total es continuamente decreciente, es decir, la energía se va perdiendo. ¿Sí? Si nosotros nos imaginamos esa función de energía que es decreciente, ¿sí? En nuestra imaginación tenemos una función ahí en un plano que es decreciente, pues por supuesto que la derivada de esa función que decrece tiene que ser negativa, porque es una recta inclinada que viene hacia, digamos, hacia abajo a medida que el tiempo avanza. Entonces, por intuición, si tenemos una función dibujada en un plano y esta es decreciente, la derivada de esta función es negativa, ¿verdad? Así que basados en este principio o en esta idea, tenemos el teorema de estabilidad de Lyapunov. Tenemos un sistema cualquiera, ¿sí? No voy a decir no lineal, cualquiera, ¿verdad? Porque aquí recuerden que esta representación abarca incluso los sistemas lineales. Si se considera un sistema cualquiera, como este, dado por estas ecuaciones diferenciales, donde este sistema en particular, ¿sí?, tiene un punto de equilibrio en el origen. Recuerden que el concepto del punto de equilibrio es cuando la derivada vale cero, ¿sí, no? Entonces, si evaluamos x en cero y nos da cero, ese es el punto de equilibrio. Vamos a considerar entonces cualquier sistema que tenga su punto de equilibrio en el origen. Si existe una función escalar, ¿sí?, p de x, t, bueno, t está, digamos, ahí implícita en la ecuación, cuyas primeras derivadas parciales continuas satisfacen las siguientes condiciones, fíjense, que la función candidata sea definida positiva y que su derivada sea definida negativa, entonces el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable. ¿Sí? Aquí aparece el término de asintóticamente estable porque estamos hablando de que si la función es definida positiva y la derivada es definida negativa, podemos asegurar estabilidad asintótica. Vamos a ver un ejemplo, muy sencillo, ¿eh? Aquí tenemos un sistema no lineal y queremos saber si este sistema no lineal es estable o no es estable. Dice, es evidente que el único estado de equilibrio es el origen, ¿sí? Yo no lo veo tan evidente, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a pasar aquí al Word. Yo estoy haciendo publicidad a Microsoft, ¿eh? Mejor digo, voy a pasar al pizarrón. Pasamos aquí al pizarrón. Ya no vi la función. Entonces, x1 punto es igual a, déjame hacer más pequeño esto, ¿cómo le hago? Aquí así, para acomodarme primero, ¿verdad? Ya chafé la pluma. Se pone que tengo un falso, ¿no? A ver. Bueno, a ver, hagan el ejercicio ustedes, por favor, ahí en su cuaderno, mientras yo rehabilito aquí la pluma. Ese es el sistema no lineal que vamos a evaluar a través de una función de Lyapunov si es definida positiva, perdón, si es estable o no es estable, ¿sí? Traten de
de seguirme. Si es que no puedo restablecer aquí el pizarrón. Parece que ya está. Ok. Ahí. Entonces tenemos... Oh, caray. Lo voy a copiar y con eso ya continuamos en pantalla gigante. Ahí está. Si no me equivoqué, ese es el sistema. Entonces tenemos un sistema no lineal que queremos saber si es estable o no es estable en el sentido del teléfono. Si se dan cuenta, pues estamos perdidos en este momento con lo que sabemos de sistemas lineales porque aquí no hay polos y ceros, ¿sí? Y además, pues no sabemos si a partir de una condición inicial, cómo van a evolucionar las trayectorias. No sabemos, no tenemos información al respecto. Pero podemos aplicar aquí el teorema de Lyapunov diciendo, voy a proponer una función definida positiva, cualquiera, y la más sencilla que se me ocurre, pues es esta, ¿verdad? Son dos estados, por lo tanto lo sumo los cuadrados de cada uno. Si se dan cuenta, es una función definida positiva porque evaluada en 0 es 0 y para cualquier valor de x1 y x2 es positivo. En este momento es una función candidata de Lyapunov. ¿Por qué candidata? Porque con esa voy a tratar de demostrar que el sistema es estable. ¿Sí? Si yo con esa función logro demostrar que el sistema es estable, se convierte en una función de Lyapunov y deja de ser candidata. Como cuando uno es SNI, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a hacer las operaciones de la manera más rudimentaria que se me ocurra, ¿verdad? Porque no tenemos todavía muchas herramientas. Entonces, de la manera más rudimentaria, recuerden que tenemos aquí, voy a derivar con respecto al tiempo, ¿eh? Recuerden que aquí b de x, en realidad, es una función, ¿verdad? B que depende de x y x depende de t. Si derivo entonces con respecto al tiempo, la derivada de x1 al cuadrado sería 2x1 por la derivada de x1. Aquí, discúlpenme el abuso de notación, estoy utilizando puntos o el operador de derivadas para diferenciar, digo, para representar la derivada. Y la otra derivada es 2x2 por la derivada de x2. Lo hago así para no poner todo el operador completo. ¿Sí? Entonces tengo aquí mi función candidata de Lyapunov. FC Lyapunov. Y esa función de Lyapunov candidata es definida positiva. Yo tengo que explorar si la derivada es negativa. Aquí pues no lo puedo ver. Aquí es donde interviene el sistema. ¿Sí? Aquí en x1 punto ingreso las ecuaciones del sistema. En vez de x1 punto, pues vamos a poner la ecuación de arriba. Digamos, entra en acción aquí mi sistema no lineal, que es el que queremos evaluar. Más 2x2 que multiplica la derivada de x2, que es esta ecuación de arriba. Menos x1 menos x2 que multiplica x1 cuadrado. Si me equivoco me dicen, ¿eh? Acuérdense que es en vivo y no hay nada pregrabado aquí. 2x1 x2 menos 2x1 cuadrado por menos
Aquí lo emocionante es que se eliminó ese término que es cruzado. Y observen que nos quedamos con dos términos por aquí cuadráticos. Aquí entonces tenemos que resulta en, factorizamos de una vez, ¿no? Menos, factorizamos el 2, x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Eso de aquí es este y este. Pero además eso está multiplicado por x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Por lo tanto es menos 2 x1 cuadrado más x2 al cuadrado y todo al cuadrado. Como pueden ver, esa función es definida negativa porque esta es la función b punto, ¿verdad? O sea, la derivada de x, ¿sí? Es definida negativa. Aquí el símbolo es al revés. Definida negativa. Si evaluamos esta función en 0, es 0. Y para cualquier valor que evaluemos acá es negativo, por lo tanto es definida negativa. Entonces, le atinamos, ¿no?, a la primera. Con esta función de candidata de Lyapunov, demostramos, o bueno, acabamos de evaluar, que su derivada es definida negativa cuando reemplazamos el sistema no lineal en cuestión. Por lo tanto, concluimos que ese sistema, el punto de equilibrio de ese sistema es asintóticamente estable. ¿Sí? Aquí vamos a poner. Estable. Quizá lo que faltó es saber o estar seguros que el único punto de equilibrio es 0. Bueno, es muy fácil. Si ustedes aquí igualan esto a 0, igualan a 0, pues la única solución es que x1 y x2 sean 0, 0. Entonces, por lo tanto, vemos que el único punto de equilibrio, yo voy a poner acá x en el equilibrio, o así, ¿verdad? A algunos les gusta x en el equilibrio, el único punto de equilibrio es 0, 0. Aquí quiten este. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Y si tuviera más de un punto de equilibrio? Si tuviera más de un punto de equilibrio, tendríamos que analizar cada uno de los puntos de equilibrio. ¿Sí? Aquí en este caso ahorita estamos evaluando digamos, el origen. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito más adelante sobre otros ejemplos de sistemas con múltiples puntos de equilibrio si quieren y ver. Hay una manera muy, vamos a llamarle, ¿cómo le podríamos llamar? Hay una manera de checarlo utilizando la teoría de sistemas lineales. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Fíjense, si nosotros nos vamos ahí al MATLAB y descargamos el programa pplane, es una función que viene ahí en internet. Lo descargamos y se lo agregamos ahí a nuestro MATLAB. ¿Sí? Le voy a poner acá voy a poner en Word cómo se llama este programita pplane. ¿Sí? Que es el plano de fase, P de fase y luego plane. Entonces, nosotros en el pplane escribimos las ecuaciones del sistema no lineal y nos grafica las trayectorias, ¿sí? Las trayectorias y los puntos de equilibrio. En este ejemplo vemos que efectivamente el único punto de equilibrio es el origen. Vean, aquí es x1 es 0 y x2 es 0. Ese es el punto de equilibrio. Y es estable porque todas las trayectorias donde quiera que iniciemos convergen hacia el punto de equilibrio. Eso no lo sabíamos si no tuviéramos MATLAB. Ni tampoco Lyapunov lo hubiera deducido tan fácilmente en su época, ¿verdad? Pero con el método de Lyapunov, pues que aparentemente es fácil, porque el ejemplo está hecho para ser fácil. De hecho, le agradecemos el ejemplo aquí al profesor Khalil. Este ejemplo viene en su libro. Está hecho para ilustrar digamos, el concepto. Es el ejemplo más sencillo que podemos ver. ¿Cuál es la complicación? La complicación principal es encontrar cuál es la función
ecuación de Lyapunov adecuada que demuestra que el sistema es estable. ¿Sí? Este es el ejemplo, ¿no?, que ya acabamos de ver. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, voy a poner las ecuaciones de otro sistema no lineal cualquiera. Y van a ver cuál es el problema, ¿no? Ahí está. Voy a poner aquí como ejemplo las ecuaciones del péndulo. ¿Sí? Yo pienso que todo el mundo conoce las ecuaciones del péndulo, además es mi ejemplo favorito, ¿verdad? Porque es muy sencillo de acordarse de él y es muy didáctico para aprender muchos conceptos de control de unidad, sobre todo las definiciones. Un péndulo pues es una masa suspendida en una cuerda o una varilla que oscila, ¿no? El ángulo es el estado número 1, entonces el estado 1 es el ángulo, ¿sí?, que forma con respecto al tiempo. Y la velocidad angular del péndulo, que es en realidad pues la derivada del ángulo, es el estado 2. Entonces, las ecuaciones del péndulo son clásicas, prácticamente cualquier libro lo pueden ver. Es menos G sobre L por el seno de X1 menos K sobre M por X2. Ya no entró el término ahí, más 1 entre ML cuadrada por T. Entonces, T es el par que se aplica aquí en el pivote, ¿no? ¿Sí? G es la fuerza de gravedad. L es la longitud del péndulo, ¿no? Esta longitud. Y K es la constante de fricción, que se debe digamos, a la fricción en el pivote o a la resistencia del aire, o la suma de todo eso. M es la masa del péndulo. Entonces, vean, vamos a analizar la estabilidad de Lyapunov, ¿sí? Voy a omitir que existe una entrada, es decir, voy a analizar nada más el sistema libre. Para empezar, vamos a analizar los puntos de equilibrio, ¿verdad? Si igualo la primera ecuación a 0, e igualamos también la segunda ecuación a 0, podemos calcular los puntos de equilibrio. Entonces, en automático, x2 es 0. Si x2 es 0, pues aquí tenemos 0. Y nos queda resolver nada más menos g sobre L por el seno de x1 igual a 0. Quitamos g sobre L y todos los ángulos para los cuales el seno de x1 es 0, el sistema, digamos, representa un punto de equilibrio. ¿Cuáles son? Pues cuando x1 vale 0, ¿verdad? ¿Sí? O cuando x1 vale pi. ¿Sí? ¿Cuál otro? Pues cuando x1 vale 2pi, etc. Entonces, físicamente, matemáticamente tenemos infinitos puntos de equilibrio. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, primer punto de equilibrio, vamos a llamarle P1, 0, 0, ¿sí? Porque es x1 vale 0, x2 vale 0, aquí está x2. Otro punto de equilibrio, vamos a llamarle P2, es x1 vale pi y x2 vale 0. Siempre x2 va a valer 0. Y así sucesivamente. Son infinitos. Otro punto de equilibrio va a ser igual a 2pi, 0. ¿Sí? Pero el punto de equilibrio 2pi, 0 es el mismo que, físicamente es el mismo que este. Este punto de equilibrio físicamente es el mismo que este. Matemáticamente son dos puntos de equilibrio distintos, pero físicamente es el mismo, ¿no? Este punto de equilibrio es el mismo que el primero. Vamos a enfocarlos nada más en los físicos. Entonces, vamos a analizar la estabilidad del origen.
Les decía que hay algunas técnicas de control, digo, para sistemas lineales que podemos analizar cualitativamente los puntos de equilibrio. Pero bueno, vamos a estar ahorita trabajando solamente con el origen y quiero saber si mi péndulo es estable en el sentido de Lyapunov utilizando la misma función candidata de Lyapunov que utilicé en el ejercicio anterior. Voy a utilizar la misma función candidata de Lyapunov y ya sabemos que la derivada de esa función con respecto al tiempo es 2x1 por x1 punto más 2x2 por x2 punto y reemplazamos las ecuaciones del péndulo. X1 punto es x2 y aquí reemplazamos las ecuaciones de el péndulo, que sería menos g sobre l seno de x1 menos k sobre m por x2. Eso es igual a 2x1 x2 menos 2g sobre l x2 por el seno de x1 menos k sobre m por x2 al cuadrado. Y parece que no podemos hacer más. Entonces, lo único que nos queda es llorar, ¿verdad? Porque esta función de Lyapunov que acabamos de proponer como candidata no nos resuelve la incógnita de saber que el sistema es estable o no. La interpretación es la siguiente. Muchos pensarían, bueno, a ver, yo propongo una función de Lyapunov definida positiva y si su derivada no es definida negativa, entonces el sistema no es estable. Uno podría pensar eso, pero no es así. No es así de simple, ¿sí? El hecho de que una función candidata de Lyapunov no nos sirva para demostrar estabilidad no quiere decir que el sistema es inestable. Lo que quiere decir es que no es la función candidata adecuada. Y surgen las preguntas, empiezan a surgir las preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para saber cuál es la buena? ¿Sí? Porque entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una función candidata que nos demuestre que el sistema es estable. ¿Y por qué estamos empecinados en demostrar que es estable? Porque nosotros lo sabemos. En este ejemplo, nosotros sabemos que el sistema es estable, porque cuando ustedes sueltan el péndulo en un ángulo determinado y el péndulo se detiene, es claro desde el punto de vista físico que el sistema pierde energía hasta llegar a un punto de equilibrio, que es el origen. ¿Sí? Entonces tenemos en mente, por el concepto físico del péndulo, que es un sistema estable y no tenemos una función de Lyapunov en este momento adecuada que nos diga que el sistema es estable en el sentido de Lyapunov. Y esa es la principal complicación del método de Lyapunov, que cuando estamos, como ahorita en este momento, con la incógnita de, bueno, y entonces ahora qué hago, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la función de Lyapunov que me va a funcionar? Y así nos podemos empezar a proponer funciones de Lyapunov y más funciones de Lyapunov, y no vamos a poder deducirlo así de un solo golpe, digamos, a determinar la estabilidad utilizando este concepto. Para eso lo que necesitamos, pues, es conocer algunas técnicas que existen ya digamos, probadas en la literatura para construir funciones de Lyapunov a partir de la necesidad que tenemos. Si nosotros queremos que la derivada sea definida negativa, entonces trabajamos primero con la derivada negativa y después vamos hacia atrás, ¿no? Integramos para obtener la función de Lyapunov. Quizá digan, bueno, eso a mí no se me hace útil, ¿sí? No se me hace buena onda de Lyapunov que nos haya dejado con esa tarea. Pero conforme avancen ustedes en los estudios, en el tiempo y ahorita incluso en el curso, se van a ver que es una herramienta muy poderosa, digamos, este método de Lyapunov, para sobre todo el diseño de observadores, el diseño de controladores. Porque en realidad una de sus aplicaciones principales es que ustedes, las funciones de Lyapunov, permítanme un ratito.
Bueno, porque la función principal, bueno, una de las funciones que podemos hacer es proponer una función de Lyapunov en función de los parámetros de un controlador o de un observador, y después, cuando tengamos la derivada, ajustar los valores de las ganancias del controlador o del observador para asegurarnos que la derivada sea definida negativa. En ese sentido se pueden conseguir muchas cosas. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para preguntarle si tienen alguna duda. Bueno, hay una duda, pero yo creo que ya lo contestaste, es cómo propone la función candidata a Lyapunov. Sí, efectivamente, ese es un tema que si quieren avanzamos un poquito más antes de pasar ya a la aplicación para la demostración de estabilidad. Vamos a ver, entonces, fíjense. Ese es el mismo teorema de Lyapunov, pero reformulado, ¿verdad? Dice, el origen del sistema X, o sea, el sistema X punto igual a f de xt, que es un sistema cualquiera, decíamos, no lineal o lineal, es estable si existe una función definida positiva continuamente diferenciable, que es la función candidata de Lyapunov, tal que su derivada sea semidefinida negativa. Aquí está generalizado porque vean que estamos hablando ahora de semidefinidad negativa. Es decir, si tenemos una función definida positiva y su derivada es semidefinida negativa, es suficiente para asegurar que el sistema es estable. Únicamente podemos asegurar estabilidad asintótica cuando ambos son o definido positivo b de x y definido negativo b de x. Ahí es cuando podemos determinar la estabilidad asintótica. Vamos a ver. Voy a reformular el cálculo de la derivada. ¿Se acuerdan hace un momento que les comentaba que íbamos a calcular la derivada de una manera artesanal? ¿Sí? Pero ya de manera más práctica, esta sería la fórmula de la derivada de Lyapunov, de la función de Lyapunov. Es una manera, digamos, más sintética de poderlo calcular. Observen. Aquí tenemos el... Voy a pasar al pizarrón. A ver. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales dados por la forma general. Aquí f de x. Voy a quitar la t para... Bueno, voy a dejar la t. F de x igual a f de x, t. Porque recuerden que son funciones en el tiempo. Y voy a definir mi función de Lyapunov otra vez. Aquí b de x, pero x también es una función que depende del tiempo. Esa es mi función candidata de Lyapunov. Cuando yo derivo, o sea, cuando derivamos con respecto al tiempo, aquí sí voy a poner el operador, de una función b que depende de x y x depende de t, pues lo que aplica es la regla de la cadena. Es decir, esto es igual a la derivada de b con respecto a x y la derivada de x con respecto a t. Voy a poner aquí derivadas parciales. Se utiliza el símbolo de derivadas parciales normalmente cuando la derivada no es con respecto al tiempo, sino cuando es con respecto a otra variable. Por ejemplo, en este caso, con respecto a x, pues pongo el símbolo de derivadas parciales. Y pongo el símbolo de tradicional de la derivada cuando la derivada es con respecto al tiempo. Entonces vean, esta derivada con respecto al tiempo de esta función, b que depende de x y x que depende de t, aplicamos regla de la cadena, es derivada de b con respecto a x y derivada de x con respecto a t, es lo que tenemos aquí. Pero resulta que esta derivada de x con respecto a t, pues es el sistema, ¿verdad? Es x punto, que tenemos aquí arriba. Ahí lo estoy señalando. Por lo tanto, esto es igual a la derivada parcial de b con respecto a x, y en vez de poner la derivada de x, que es x punto, pues pongo f, ¿verdad? F de x, t. ¿Okay? Y aquí tenemos la definición que vemos en las diapositivas. Ahora, como b es una función real de variable vectorial, aquí le vamos a poner abajo que b de x
Le voy a poner aquí la definición, digamos, correcta. Es una función real cuya variable es vectorial, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Voy a poner como ejemplo esto. Aquí dice que el argumento es Rn. En este caso, el argumento de la función es R2. Por ejemplo, cualquier valor, ¿no? 1, 0, por ejemplo. Y al evaluar la función b de x, pues sería el cuadrado de 1 más el cuadrado de 0, y esto da 1. Entonces observen que aquí tengo una función en R2 y me da como resultado una función real. ¿Sí? Por eso es que esta función b de x se conoce como función real, porque es lo que nos da real, y la flecha está bien chueca, de variable vectorial. Entonces, aquí tenemos ese símbolo que es la derivada parcial de una función real de variable vectorial, y por definición, ese simbolito de aquí significa, por definición, ¿verdad? Es la derivada parcial de b con respecto al primer valor del vector x, la derivada parcial de b con respecto al segundo elemento del vector x, y así sucesivamente hasta la derivada parcial de b por el último, perdón, con respecto al último xn, valor del vector x. Esto de aquí, ¿sí? Es un vector fila que está dado por estos, digamos, por estos elementos. La derivada de b con respecto a x1, la derivada de b con respecto a x2, y así sucesivamente. Voy a pasar a otra página aquí de Word. Y se me acabaron se me acabó el espacio. Déjenme salvar antes de que pase cualquier accidente. Vamos a llenar aquí diapono. Ya está. Voy a continuar en otro archivo. Esto ya sé. A ver. Voy a continuar en otro en blanco para que no se me sature aquí. Y voy a abrir de una vez varias páginas. Cuando me digas, hacemos la pausa, ¿eh? Sí, nada más aquí vamos a ejercicio. Perdón, ¿cómo se llama? La fórmula esta de reformulación del ébono. Entonces tenemos, a ver, aquí están las plumas de Moctezuma. Entonces quedamos en que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a, perdón. Quedamos que, caray, esos cuadritos no están saliendo. Quedamos que la derivada de x con respecto al tiempo es la derivada parcial de b con respecto a x por f, ¿verdad? Por f de x. Ahí nos quedamos. Y acabamos de ver que esta derivada parcial es la derivada parcial de b con cada uno de los elementos, con respecto a cada uno de los elementos del vector x. Y a su vez, esta función f de x, pues tiene n elementos, ¿verdad? f1 de x, así sucesivamente hasta fn de x. ¿Cuáles son esos elementos? Pues en el caso del péndulo, no sé de dónde está saliendo esa manchita, que ya saben que aquí estamos en vivo.
Me está traicionando esta tableta, pero mientras me siga dejando trabajar, ahí le llevamos. Entonces, F1 sería esa función, ¿verdad? Sería X2. Y F2 sería esta otra función, esta de aquí. ¿Quién sabe qué pasa con mis plumas acá? Que solamente aquí mi artista podría saber qué está pasando. Ahí está. Al multiplicar esta fila por esta columna, vean lo que pasa. Diríamos entonces que B punto de X, yo voy a omitir la T para simplificar, sería la parcial de B con respecto a X1 por F1. Y bueno, voy a omitir aquí, bueno, vamos a poner la X más la parcial de B con respecto a X2 por F2 más la parcial de B con respecto a X3. Bueno, aquí voy a poner ya con respecto a XN, puntos suspensivos, por Fn. Esto puesto de manera sintética es una sumatoria de términos, ¿verdad? Desde I igual a 1 hasta n de la parcial de B con respecto a XI por FI de X. Ahí está. Eso es lo que tenemos acá en la lámina. ¿Sí lo ven? Aquí arriba. Entonces, es una manera más fácil de calcular la derivada de Lyapunov, ¿sí? Más, digamos, es una manera más fácil de acordarse, sobre todo la ecuación de hasta abajo, ¿verdad? Que es la parcial de B con respecto a X por F de X. Antes de que haga la pausa el doctor Ronay, vamos a ver un ejemplo. Voy a calcular, supongamos aquí ya voy a pasar mi péndulo limpio porque ahora sí ya están funcionando mis plumas. Menos G sobre L seno de X1 menos K sobre M por X2. Voy a proponer la misma función de Lyapunov, la que no funciona, ¿verdad? Pero simplemente para ver cómo utilizar esa ecuación de arriba. ¿Sí? Entonces quedamos que B punto es igual a la parcial de la función B con respecto a X por F de X. ¿Sí? Aquí voy a poner quién es F de X. Mi función 1 es el primer elemento del sistema y mi función 2 sería menos G sobre L seno de X1. Entonces para mí ese es F1 y este es F2. Aquí tenemos, lo voy a hacer paso a paso, parcial de B con respecto a X1, parcial de B con respecto a X2, y eso lo voy a multiplicar por F1, F2. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos, ¿verdad? La derivada parcial de esta función B con respecto a X1 simplemente es 2X1. Y la derivada parcial de B de X con respecto a X2, solamente X2, ¿verdad? Es 2X2. Por F1 que vale X2, por F2 que vale menos G sobre L, seno de X1, menos K sobre M por X2. Al multiplicar, pues tenemos lo que nos dio, ¿verdad? Hace rato 2X1, X2, ¿sí? Menos 2G sobre L, seno de X1, menos 2K sobre M por X2. Ahí apenas se me alcanzó el espacio ya. Ahí está. Entonces vean cómo es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos, 2X1 por la derivada de X1 más 2X2 por la derivada de X2. Pero con esta notación podemos recordar más fácil cómo calcular la derivada del Lyapunov. Ahora sí, Ronald, la pausa, porfa.